Pues bienvenidos todos, Dios te bendiga. Y hablando de Dios, ¿verdad? Ahorita estábamos agradeciendo y creo que pues todo el servicio se ha llevado a través de la gratitud hacia Dios. Yo creo que eso es algo que Dios quiere que podamos hacer esta mañana. Si me ayuda a apagar la luz de hasta allá atrás, de ese que lastima. Bueno, pues hablando del amor de Dios, el amor de Dios por el ser humano se demuestra desde el hecho en que Dios lo creó. Ahí se demuestra lo mucho que Dios nos ama, el habernos dado la oportunidad de existir en este universo. Muchas personas se quejan de la vida que han llevado, pero no se dan cuenta que la misma vida es un hecho glorioso, aunque tristemente el pecado es lo que ha afectado la vida de las personas. Y quiero que vayamos a Jeremías capítulo 29, verso 11, y te voy a leer la nueva traducción viviente. Dice, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Dios nos creó para darnos un futuro. No somos solamente un juguete de Dios o una idea, algo que Dios estaba aburrido y nos hizo, sino Dios lo planeó, lo concibió en sus pensamientos, nos hizo, nos formó, y no solamente a la raza humana, sino a cada uno de nosotros en particular, y sus planes para ti. Cuando tú naciste en esta tierra, cuando tú empezaste a existir, cuando fuiste concebido porque Dios tiene planes buenos y no malos para ti, y quiere darte un gran futuro y quiere darte esperanza hacia ese futuro. Entonces, desde el inicio Dios ha tenido sus planes con esperanza, y la vida misma es una oportunidad para poder experimentar estos planes, para poder experimentar esta esperanza, este futuro que Dios tiene para nosotros. Si no existiéramos, pues no tendríamos ningún futuro. Si no existiéramos, si no estuviéramos en esta tierra, pues no habría ninguna esperanza, simplemente no existiríamos. La existencia nos da la oportunidad de vivir. Entonces estás vivo. Ahora, hablando un poco de las cosas materiales, nosotros somos personas que nos movemos en un mundo físico, vamos detrás de esas cosas físicas regularmente, nos atraen, nuestros sentidos están constantemente detrás de esas cosas y queremos disfrutarlas, ¿verdad? El mundo tiene muchas cosas que ofrecer y el ser humano pues para eso trabaja, ¿no? Para eso hace todo lo que hace en el sentido físico, para poder disfrutar todas estas cosas. Y hablando un poco y comparando acerca de estas cosas físicas que queremos disfrutar, si miramos el pasado y miramos el presente, la gente rica del pasado no vivió tan bien como tú estás viviendo ahora. Esa gente con mucha riqueza en el pasado, que disfrutó todo lo que tenía que disfrutar en el pasado, no tuvo las mismas cosas que tú tienes en el presente. Por ejemplo, hablando de comer. ¿Qué comía la gente del pasado? Pues la mayoría de las cosas que podía comer eran cosas que pues, naturales. No había muchas cosas para sazonar la comida. Pues tenían tal vez un poco de sal, ciertas especies ahí en el fuego, lo quemaban. ¿Qué tanta variación podía haber en esas comidas del pasado? Pero, ¿qué se dice? ¿Qué vemos ahora, verdad? ¿Qué tanta variedad? ¿Verdad? La gente ahora puede disfrutar de unas hamburguesas, un reno disfrutó de la rica hamburguesa que tú a veces te has comido. No comieron pizza, no comieron, bueno, tal vez los reyes aztecas sí comieron tamales o pozole, pero pues no comieron las alitas ricas, esas que a veces te vas a comer. Y estudiando un poco acerca del azúcar,
El azúcar realmente fue descubierta. Antes se usaba mucho el jugo de la caña, pero ya para tomarla como azúcar, la gente o la humanidad la empezó a utilizar hasta después del siglo I. Fue cuando realmente ya se empezó un poquito a distribuir y fue más adelante en la Edad Media. El azúcar era muy cara y solamente los privilegiados podían tener, era como algo muy especial. ¿Y qué se dice ahora? Pues tú puedes comerte tus donas de Dunkin' Donuts o de Krispy Kreme, te puedes comprar tus galletas Oreo, tus galletas Marías si estás a dieta y te comes tus galletas Marías. Puedes tomar refrescos de todos los que quieras, te vas a la tienda y hay un montón de variedad de refrescos, licuados, te echas tus buenos licuados de todo lo que quieras. Ahora hay licuadoras, y yo no tuve licuadoras para hacerse un rico licuado. No había hielo como tú lo tienes ahora. Y todas estas cosas. Entonces vemos cómo entre más pasa el tiempo, el hombre tiene más acceso a estos privilegios, a disfrutar más, ¿verdad?, entre comillas, del mundo físico. Por ejemplo, hablando del transporte, ¿cómo se transportaban los ricos? Los pobres pues sí a pie, ¿verdad? Pero los ricos que en caballo. Y no sé si te has ido en caballo alguna vez, has montado, tal vez por diversión 1 hora, pero si te echas yo me acuerdo una vez hice un viaje a caballo de 2 horas y me dolió toda la cintura y sí era muy incómodo. Pues era el transporte que ellos utilizaban y tenían que caminar días tal vez en caballo, en burros, tal vez los más pudientes en carrozas que los cargaban, y si se le iba tantito de lado el esclavo, pues ya le daba el golpazo en la cabeza en la carroza. O tal vez tenían caballos, los caminos no eran tan buenos como los que tenemos ahora, había piedras, se tomaban con una piedra y también pues había problemas, o se les rompía la famosa llanta de madera y pues ahora pues cárgalo, tráete un burro otra vez para hacerlo. ¿Y qué usamos nosotros ahora? Por 7 pesitos, no sé si se va igual, el metro. Entonces puedes usar el metro, hasta con chofer tienes ahí. Simplemente te subes, te bajas donde quieras y te vas. Autobuses igual, puedes usarlos, todas las cosas, bicicletas, ahora te puedes ir rápidamente en bicicleta, no tienes que usar un caballo para irte a otro lado, motos, autos. Y pues tenemos mucho mejor transporte nosotros que la gente del pasado y de los ricos. No se diga las diversiones. Yo podía pensar, ¿qué diversión podían tener antes los reyes? Y se ve en las películas, pues ahí tráiganse unos músicos y unos bailarines. Y si acaso hay un bufón para que les divirtiera algunos chistes y ya, ahí párale de contar, con unas velitas alrededor. No había velitas de colores, la misma vela del mismo color es para todos. Esa era su diversión. Ahora tú que tienes cine, Netflix, tienes Prime, teléfonos inteligentes donde puedes ver tus películas donde tú quieras, pantallas. Ahora yo veo que las pantallas hay por todos lados, muy baratas ahora, y la gente puede contar con una pantalla en su casa. Shows con luces, ¿verdad? Y puedes ir por unos, a veces hasta gratis. Aquí en el Zócalo ha habido, y con muchas luces y shows y los cantantes y el gran sonido. Parques temáticos, videojuegos, no se diga que la gente los jóvenes se pasan horas. Entonces hay más diversión, o sea, tenemos acceso a toda esta diversión. Tenemos más cosas que el pasado en el sentido físico, y sin embargo el ser humano sigue sin entender el valor verdadero de la vida. No es las cosas materiales que tenemos, no es la diversión que puedas tener lo que hace al ser humano feliz. Y vemos ahora aún la gente rica con todo lo que tiene, y nosotros que no somos ricos tenemos tanta diversión, no se digan los ricos, y aún así no son felices. Hay tristeza porque no encuentran el verdadero sentido de la vida. Las cosas físicas no nos dan placer. Y ya lo vemos, ¿verdad? Entre más tiene el hombre, ser humano, entre más cosas tiene, más acceso a la diversión, más acceso a comida, más acceso al transporte, a todas estas tecnologías,
el ser humano sigue infeliz, sigue triste, sigue deseando más cosas y quiere más todavía. Vamos a Proverbios capítulo 23, verso 5. ¿Y qué dice aquí la escritura? Por eso desde antes, fíjate, desde antes Dios nos advierte este punto. Has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas, porque serán alas como alas de águila y volarán al cielo. O sea, todas las cosas materiales que disfrutes, aún los paseos que tengas, todo es muy temporal, es momentáneo. Y no es lo que causa la felicidad, son simplemente cosas que te topas en la vida. Pero esa no es la esencia de la vida. Entonces, cuando una persona, su fin es adquirir todas estas riquezas, dice, pues, ¿por qué? ¿Por qué lo haces? Dice la Escritura. ¿Por qué pierdes tu vida buscando todas estas riquezas cuando ese no es el fin de la vida? No fuiste hecho para eso. Dios no te hizo y no tuvo planes en su mente para que, mira, para que se vaya a Disney, para que tenga ahí su Netflix en casa y su pantallota de televisión. Mira, ese para que tenga su carrazo. Por eso lo voy a crear, para que disfrute un carro. No. Dios no nos hizo para eso. No son los planes de Dios. Son las cosas que el ser humano va creando y pues si las tienes, qué bueno. Si no las tienes, qué bueno. La gente fue feliz antes sin redes sociales. Por muchos siglos, ¿verdad? La gente fue feliz sin televisión por muchos siglos. La gente fue feliz sin shows con luces por muchos siglos. La gente fue feliz sin autos por muchos siglos. Porque no los tenían simplemente. Pero siempre el ser humano se pierde buscando equivocadamente. Nuestro fin no es ser ricos. Nuestro fin en esta tierra no es disfrutar como muchos. He visto películas que le dicen, ¿qué harías si te falta una semana? Y le falta una semana para morirse. Entonces, sí, pues voy a hacer lo que nunca he hecho y voy a subir en un carro, me voy a subir a un avión y voy a lanzarme en paracaídas y entonces voy a ir a tal lugar que nunca he ido. Y entonces la mente está siempre en las cosas físicas. Ese no es el fin de la vida. Las cosas físicas solamente las vamos a utilizar, pero no es lo importante. Ya lo vemos, ¿va? La riqueza no te hace más feliz. Y entre más acceso tengamos a las cosas materiales, también se demostrará que no tenemos felicidad a través de las cosas materiales. Las usas un momento y ya, pero no es nuestro fin. Ahora, la vida como existencia, y si lo dice también la palabra, tiene sus momentos difíciles, sí es cierto. Hay dificultades, la vida es difícil, lo dice la Escritura, como la vida es complicada, pero aún ahí Dios está para ayudarnos en esa dificultad. O sea, sí es parte por todo el pecado, por todo lo que pasó, por toda esta situación que el ser humano hizo de desobedecer a Dios. Hay dificultades, pero aún dentro de la dificultad hay esperanza por medio de su amor y de su ayuda. Entonces Dios dice, mira, te voy a hacer, te voy a crear, te voy a poner este mundo medio difícil, complicado, va a haber situaciones difíciles, pero no te preocupes. Yo voy a estar contigo en esos momentos difíciles, yo te voy a ayudar. Voy a estar a tu lado, mi amor no se va a detener para apoyarte y ayudarte y que tú sigas viviendo esa vida que yo te he dado, esa existencia, la disfrutes y encuentres el propósito y alcances lo que esperas y alcances el futuro que yo tengo para ti. Vamos a Nahum capítulo 1, verso 7, que dice la palabra: Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Dios es bueno. Bueno, la gente dice, no, todo lo que me pasa, Dios es muy malo. No, Dios es bueno. Dios es muy bueno al haberte dado la existencia, que a veces tal vez has renegado de que Dios te hizo. ¿Y por qué existes? Pues Dios fue bueno al darte existencia y dejarte en este mundo. Y Él es tu fortaleza en el día de la angustia. Cuando tengas dificultades y problemas, ahí estará Dios para que tu vida y tu existencia siga teniendo esperanza y un futuro. Bien, vamos a Isaías 40, verso 27. Isaías, capítulo 40, verso 27. Y ve lo que dice aquí la Escritura.
¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio? Como diciendo, Dios, ya te olvidaste de mí. Ya a veces muchos cristianos también piensan así, ya te olvidaste de mí porque no tengo tal cosa, o porque me pasa tal cosa, o porque tengo tal enfermedad, o porque la gente me hace sufrir. Te has olvidado de mí, porque tengo problemas, porque tengo dificultades. Entonces en esta existencia que me diste, te olvidaste, me dejaste, me hiciste y ya me aventaste a la tierra. No es cierto. ¿Ven lo que dice Dios? ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza del que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Los jóvenes, ¿va? Imagínate. Y vaya que ahorita andan muchos, los millennials, muy cansados por ahí. Verso 31, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán sus alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. O sea, Dios no te ha abandonado en esta tierra. Dios es bueno. Y ese plan que concibió contigo no se ha borrado de su mente. Y ese amor que decidió tenerte tampoco se va a acabar nunca. Y todo lo que está sucediendo en tu vida y todos los planes que Dios quiere es para que tú puedas lograr ese futuro y puedas alcanzar lo que esperas. Dios nos ayuda en esta vida. O sea, esta existencia que tenemos, está Dios a nuestro lado. Es difícil vivir. Nunca habíamos existido, de repente aparecemos. Cuántas cosas no sabemos y tenemos que aprender, todas estas cosas que experimentamos cada año. Pues Dios está contigo y te ayuda si esperamos en Él. ¿Sabes cuál es el deseo de Dios? Que te vaya muy bien. Eso es lo que le contamos a lo largo de toda la Escritura, Antiguo y Nuevo Testamento. Pero ¿qué pasa? Cuando vemos lo que sucede en el mundo, lo que le pasa a la gente, y aún lo que nos pasa a nosotros, ¿va? Estas guerras y que estos conflictos y todos los, pues a veces eventos, terremotos, cosas tristes donde muere mucha gente, o las guerras, o que la gente sufre de ciertas enfermedades. Esto de la pandemia pues fue algo muy difícil, ¿verdad? Y lo vivimos, gente que conocíamos con esta pandemia o este virus se moría a nuestro lado, pues es difícil todo esto vivirlo, y no se diga lo que nos pasa. Y con todo que vemos, podríamos pensar lo contrario, pues no, Dios no es bueno, porque nos dejó, y vean todas las cosas que pasan. De hecho, mucha gente dice, pues Dios es muy malo, ¿por qué deja que los niños no tengan que comer? ¿Por qué los niños se mueren ahí en África de hambre? Y todas estas cosas, podríamos pensar que Dios no es bueno, que Dios aún causa daño a la gente. Pero ¿sabes qué? Dios no causa daño a la gente. Lo que causa daño es el pecado. El pecado es lo que ha destruido la humanidad, y a pesar del pecado, el Señor hizo un gran plan para que el pecado no nos afecte. Y aunque hemos pecado y fallado a Dios, hay un plan para que eso se modifique y no se pierda el propósito de Dios con nosotros. Su anhelo es que todo ser humano, no solamente los creyentes, sino que todo ser humano se arrepienta de su pecado y no lo haga para que no le vaya mal. Ese es el deseo de Dios, porque hizo todo este plan de salvación, porque el Señor Jesús vino a la tierra, porque dejó su gloria ahí en los cielos y se vino a ser como uno de nosotros, pues para que el ser humano se arrepienta y entonces no le vaya mal. Vamos a 2 de Pedro. Aquí el apóstol Pedro nos da una revelación profunda del corazón de Dios. Y 2 de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El deseo de Dios es que nadie perezca, que nadie sufra.
o que su sufrimiento por causa del pecado, porque ya está así la tierra, por lo que hizo Adán y Eva, pues sea lo menos doloroso, lo menos sufriente. O sea, Dios siempre va a buscar que tú sufras lo menos posible, si hay que sufrir, y que si se puede evitar el sufrimiento, se evite, porque Él quiere darte gozo y alegría. Todas las cosas que Dios hace en tu vida son significativas e importantes. Todo lo que Dios hace contigo tiene un plan y un propósito para que se logre esto en tu vida, que llegues al futuro que Él planeó para ti y tengas tu esperanza mientras vives en esta tierra. Todo lo que Dios hace es significativo, con el fin de ayudarte a vivir mejor en esta tierra y prepararte para la vida eterna. Así que todo lo que Dios hace sí es significativo e importante, pero no lo que tú haces. Lo que tú haces no es significativo para tu vida, es doloroso cuando cometes el mal. Y también lo que hace el enemigo. Porque hay otra persona por ahí, hay otro personaje en este mundo. Es un enemigo que te quiere destruir. Solo lo que él hace no es significante ni importante. Solo lo que Dios hace. Todo lo demás, Dios lo puede arreglar. Hasta esos mismos enemigos. Lo que nosotros hacemos como pecado, pues no nos ayuda. No nos causa un beneficio, no es significante, no es importante. Solamente nos daña. El pecado, las malas decisiones, los malos pensamientos, los malos deseos, las malas acciones, pues te afectan. Y no las hizo Dios, las hiciste tú. Pero le echamos la culpa a Dios de las cosas que nosotros mismos hacemos, los errores que tú cometiste. Si tú tiraste el agua hirviendo sobre tu pie, fuiste tú, no fue Dios. Ese es un ejemplo, ¿verdad? ¿Cuántas cosas hemos hecho? ¿Cuántas decisiones han afectado nuestra vida por causa de la mala decisión que tomamos? Y aún así, dice, vamos a Santiago capítulo 4:1. El ser humano tiene que ver mucho con su mala vida. Porque el ser humano toma decisiones. Si hay afectación del ser humano en su vida por sus decisiones, ve lo que dice Santiago capítulo 4, verso 1. ¿De dónde vienen las guerras? O sea, ¿Dios las causa? ¿Por qué le echan la culpa a Dios de las guerras? Dice Santiago, no. ¿De dónde vienen los pleitos? ¿Por qué entonces ese me echó pleito a mí? Dios no se olvidó de mí porque ese se me está echando pleito. No, los pleitos no vienen de Dios. Dice, ¿de dónde vienen? De entre ustedes. De ustedes, de sus corazones, de sus malas decisiones, de echarle fuego más, de problemas, o que me hacen algo y le echo más fuego para que esto se sienta más y más causa problema. Dice Santiago, no es de vuestras pasiones, las cuales combates en vuestros miembros, no es de nuestras codicias, dice codiciáis y no tenéis. Volvemos otra vez a las cosas materiales, codiciando las cosas materiales que son nada, aferrándonos a eso, lastimándonos porque me robaron, lastimándonos porque me quitó esto, lastimándome porque me hizo tal cosa. Cuando no es lo importante, dice, pues codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Vean, lo opuesto al deseo de Dios. El pecado causa lo opuesto a lo que Dios quiere. El pecado no me hace alcanzar y Dios quiere que lo alcance. La gran diferencia. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites o almas adúlteras. Adulterado nuestras decisiones y esas decisiones pues nos afectan. Ahora, el enemigo, ahí está también alguien
Hay un enemigo que nos advierte la Escritura. Hay un ser que por el mismo pecado tomó ventaja sobre la raza humana y tiene ahí ciertas cosas para estar molestando. Que precisamente el Señor Jesús también vino a vencerlo y a destruir el lugar nuestro. ¿Qué trae el enemigo? Desánimo, engaño, mentiroso desde el principio, enfermedad, robo, tentación para pecar, porque Dios no tienta a nadie, es el diablo que nos tienta, o nuestras pasiones, daño, heridas. Él viene a devorarte, viene a destruirte, entonces no es Dios. ¿Por qué le echamos la culpa a Dios si hay enemigos que están ahí, que nos quieren lastimar y quiere destruirte y está aprovechando cualquier desventaja tuya para quitarte, robarte, destruirte, hacerte pecar y hacerte lo peor? Lo que Dios obra en nosotros es significativo e importante porque nos da esperanza y vida eterna. El Señor Jesús ganó para nosotros vida eterna al resucitar de la muerte, vida eterna. ¿Sabes qué hace Dios? Te voy a decir solo algunas, ¿verdad?, que encontré aquí en la Escritura, de las cosas significativas que Dios hace en nuestra vida, que tenemos que valorar, y Dios lo hace. Eso sí lo hace Dios. No me refiero a tu pecado, no me refiero a lo que el enemigo hace, no me refiero a los enemigos que se levantan contra ti, no. Vamos a ver lo que Dios hace con nosotros. Primero que nada, Dios nos redarguye. ¿Por qué nos redarguye? Ve, Juan 16:8, y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, justicia y juicio. ¿Por qué nos redarguye Dios? Porque nosotros como seres humanos no tenemos la capacidad de entender o comprender o ver que el pecado me afecta. Y seguimos pecando. Pues voy a odiar y sí, me deleito odiando y más lo voy a odiar y más lo voy a ofender, cuando quien se daña eres tú. ¿Qué hace la palabra? ¿Qué hace la predicación? ¿Qué hacemos con todo lo que sucede en la iglesia? ¿Qué hace Dios a través de toda la iglesia? Redarguirnos y decirnos, ¿sabes qué? Deja de hacerlo. Ya no lo hagas. Te estás lastimando. ¿Qué le dijo el Señor Jesús a Pablo? No te es duro dar coces contra el aguijón. No te es duro patear con tu pie el clavo. Entonces, ¿por qué lo sigues pateando? Dios nos redarguye. Constantemente nos habla y te dice, deja de hacerlo, deja de hacerlo, deja de hacerlo, porque eso te está minando la vida. Eso está obstaculizando que tú llegues al propósito que yo tengo, te está quitando la esperanza de la vida, te está desanimando, te está cegando, te está matando. Déjalo. Ese es el redarguir del Espíritu Santo. Está quitándote la paz, la salud física y mental, es lo que causa el pecado. Por eso constantemente la palabra, cuando tú la lees, las predicaciones, cuando las escuchas, los estudios de la Biblia que te dicen, deja de hacer tal cosa, porque eso te está dañando. Dios está obrando. Él en su gran misericordia te está explicando, mira hijo, te está yendo mal porque estás haciendo tal cosa, déjala de hacer, te voy a explicar, y algo sucede en nosotros, el Espíritu Santo obra en nosotros y me dice, sí estoy mal, no debo hacer tal cosa, porque Dios está obrando ese redarguir, el Espíritu Santo está obrando en ti para que tarde o temprano lo dejes de hacer. Eso es significativo. Qué bueno que Dios te redarguye. Si no te redarguyera, imagina lo que estuvieras haciendo. Y te estás lastimando cada vez. Otra cosa que hace Dios, Dios nos revela. Nos hace entender cosas. Vea, vamos a Deuteronomio 29, capítulo 29, verso 29. Te voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Mira lo que dice aquí la Escritura. El Señor nuestro Dios tiene secretos que nadie conoce. O sea, hay cosas que no entendemos ni comprendemos de este vasto universo, de tu misma personalidad. Hay cosas que no entiendes de tu misma mente, de tu cuerpo físico. El ser humano todavía no logra entender todo lo que pasa en el cuerpo físico con toda esta ciencia médica. Bueno, eso es para Dios. No se nos pedirá cuenta de ello. O sea, lo que no entendemos, aunque Dios no nos quiso revelar,
no hay problema. Pero sí somos responsables de lo que se nos revela. Sin embargo, dice, nosotros y nuestros hijos somos responsables por siempre de todo lo que se nos ha revelado, a fin de que obedezcamos todas las condiciones de estas instrucciones. Entonces tú eres responsable de lo que Dios te revela, y Dios te ha revelado. Ahora, ¿por qué te lo reveló por mala onda Dios diciendo, no, pues se lo va a revelar para que sufra? No, te está revelando ¿para qué? Para que entiendas. Somos tan carnales, dice la Escritura, vendidos al pecado, que difícilmente entendemos lo espiritual. Lo espiritual nos cuesta mucho trabajo. Entender el amor de Dios, la misericordia de Dios, su poder, entender su santidad. Todas estas cosas no son difíciles. Su amor tan solo es tan incomprensible. Decir, bueno, ¿cómo es que siendo tan pecador Dios me ama? No lo entiendo, pues Dios te ama. Todo esto espiritual que hablamos, todas las cosas, decía, en la iglesia hablamos cosas espirituales que son tan difíciles de entender, pero Dios nos las revela. Y te lo revela ¿para qué? Para que lo entiendas. Y esta revelación te haga libre. Porque la vida espiritual, lo espiritual te da vida. Pues lo carnal no, lo carnal te mata, pero lo espiritual te da vida. Por eso Dios te revela cosas espirituales que te dan vida, te dan esperanza, te hacen confiar en Él, te hacen pelear con entusiasmo, te hacen hacer las cosas correctamente, no incorrectamente. Y Dios te revela las instrucciones. Hay instrucciones que Dios nos ha dado y son buenas instrucciones. Hay otras que no te preocupes por lo que no te ha revelado, preocúpate por lo que te ha revelado. Hazlo, cúmplelo. Porque esas instrucciones son para tu bien. Dios te las reveló para que te vaya bien. Ahora te hablaba de un enemigo. Ahí está ese enemigo, un enemigo espiritual más fuerte que nosotros. No es el vecino, no es el gobierno, no es el delincuente ni la delincuencia organizada. No es eso. No, hay un enemigo que te quiere devorar, destrozar, quitarte la paz, que no duermas, que te enfermes. Y es el diablo, es un ser espiritual. Nosotros nos es difícil enfrentar un enemigo así. Pero ¿qué dice Dios? Él promete. Algo que hace Dios nos defiende. Dios obra en ti y te defiende. Él, no tú no te defiendes. Es Dios quien sobrenaturalmente te defiende de esos enemigos. Ve lo que dice el Salmo 121:4, no lo busques, te lo voy a leer solamente, Nueva Traducción Viviente. Dice, en efecto, Él cuida a Israel, nunca duerme, ni se adormece. El Señor mismo te cuida, el Señor mismo, ni siquiera los ángeles, a veces, no, un ángel me protege, no, es Dios directamente quien está detrás de ti protegiéndote y hace todo lo que sea necesario para que ese enemigo no te haga nada. Si el Señor mismo te cuida, el Señor está a tu lado como tu sombra protectora. El sol no te hará daño durante el día, ni la luna durante la noche. El Señor te libra de todo mal y cuida tu vida. El Señor te protege al entrar y al salir, ahora y para siempre. Dios te defiende. Hay un enemigo, ahí está. Y más grande que tú, más fuerte que tú, más experimentado que tú, ha vivido más tiempo que tú en la tierra. Y no sé si en la creación, pero Dios mismo, el creador de todas las cosas, está a tu lado y te defiende de todos estos enemigos. Pero claro, hay que seguir las instrucciones de Dios para no obstaculizar, porque a veces nosotros mismos somos el estorbo para que Dios nos defienda, pero Él ha dicho que nos va a defender. Él nos va a librar de la muerte, te va a librar de tus enemigos, te va a librar de cualquier cosa. Es algo que Él hace en tu vida. Él lo hace, Él lo prometió, Él lo hizo con el pueblo de Israel, lo sigue haciendo con su pueblo, con aquel que cree, con aquel que tiene fe, y Dios lo protege. Otra cosa que Dios hace con nosotros, Él nos enseña la verdad. Qué importante es la verdad. Vamos a Juan capítulo 8, verso 31,
y te lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. ¿Qué dice la Escritura? Jesús le dijo a la gente que creyó en Él: ustedes, los que creen, hasta aquí creemos en Cristo. Bueno, pues esta palabra es para ti. Una vez más te recuerdo lo que el Señor Jesús nos dijo a nosotros los creyentes. Ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. La verdad los hará libres. Dios nos enseña la verdad. Ahora, en este mundo ya no sabes qué es verdad, ¿verdad? Es verdad que las hamburguesas engordan o no engordan, ya lo dudas, dices, no, pues con tanto TikTok ahí ya no sé si me engordan o me nutren, ¿verdad? Ya no sabes si las manzanas son buenas o son malas, si son veneno o son de beneficio para ti. Ya no sabes si tomar agua es bueno, por si te va a tomar agua, si tomar agua es bueno o malo, pero por si las dudas va a tomar agua. Entonces, ¿qué es verdad en este mundo? Ya no lo sabes, es muy difícil conocerlo. Pero ¿sabes quién sí nos enseña la verdad? Dios. Su palabra es verdad. Lo que está escrito es verdad. ¿Y qué hace la verdad? Dice, nos libera. El conocer la verdad, el conocer las intenciones verdaderas de Dios, como esta predicación estamos hablando de la verdad de Dios, que Él nos ama y que todo lo que Él hizo por nosotros, toda esa verdad te va a liberar. ¿Y quién? De cualquier yugo de esclavitud. ¿Cuáles son esos yugos de esclavitud? La gente vive esclava ¿de qué? De vicios. La gente vive esclava de la depresión. Vive como víctimas todo el tiempo, apegados al dolor. Ya es parte de su vida el sufrir, ya su rostro refleja el sufrimiento porque ya es su modus vivendi. Yo sufro y así es mi vida y así me moriré. Esclavos del dolor, esclavos del enojo, todo el tiempo están molestos, enojados con todo mismo. Pasa la mosca y la odian ya, maldita mosca, muérete y no sé qué, y todo lo odian. Porque están esclavizados del odio, del rencor, de la venganza. Pero la verdad te hará libre. El Señor quiere que seamos libres de todo esto por medio de conocer la verdad. La verdad me hará entender cómo funciona la vida realmente, y los principios, sus principios verdaderos que nos rijan, harán que nosotros seamos libres. Y otra cosa que Dios hace por nosotros, ¿sabes? Y tal vez no nos gusta mucho, pero eso es la demostración también del amor de Dios. Dios te disciplina, no te castiga, te disciplina. Dios nos disciplina. Vamos a Proverbios capítulo 3, verso 11. Dios nos disciplina. Ya hace cosas en nuestra vida para enseñarnos, porque somos cabezones a veces para aprender. ¿Qué dice Proverbios 3:11? No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues, o su disciplina, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere, o disciplina. Dios nos disciplina. ¿Por qué nos disciplina? Por amor. ¿Por qué un padre disciplina a su hijo? Por amor. Entonces, hijo, si te va a dar nalgadas, te puedes acercar a la estufa. ¿Por qué porque le gusta dar nalgadas al papá? ¿Y le gusta que su hijo llore cada vez que da una nalgada? No. El papá, ¿por qué lo hace? Porque yo no quiero ver a mi hijo quemado, con su rostro desfigurado si se le cae algo de la estufa. Ese es amor. Entonces, ¿qué hace? Le va a dar unas buenas. ¿Para qué? Para que no haga eso. Eso es lo que Dios hace. Dios también va a hacer cosas duras en tu vida y te va a disciplinar para que te detengas, para que ya no hagas tanto mal, para que ya no te vaya tan mal, para que corrijas, porque a veces no entendemos. Nos dice a la 1, a las 2, a las 3 y no entendemos. ¿Qué le pasó al pueblo de Israel? 1, 2, 3, 7 veces. ¿Cuántas veces le dijo? Y el pueblo no se corrigió y lo disciplinó. Por amor, porque no quería que sufriera. Dios nos disciplina por su amor. Su disciplina es significativa. Ten cuidado.
y aprende. Toma en cuenta ese cuidado que Dios tiene de disciplinarte, de tomar cuidado, de estar atento a lo que estás haciendo y hacer algo, ¿verdad? Hasta no sé cuántas cosas hará Dios para que te discipline y entonces tú ya no hagas más esas cosas, porque Dios te ama. Entonces por eso te da tus nalgadas a veces y no es algo de sufrimiento, es un dolor, sí, tal vez vas a tener dolor, ¿para qué? Para que aprendas solamente y no sufras después. Nos da un poquito de dolor para que la disciplina es un poco de dolor, dice al presente, para que en el futuro no nos vaya peor todavía. Entonces Dios te disciplina para que corrijas tus malas conductas. Si nos dirigimos mal, aún a veces con el conocimiento y todo eso que dije anteriormente, hacemos las cosas mal. Con todo y esto que Dios hace, entonces, ¿qué tiene que hacer Dios? Pues ahora voy a aplicar la disciplina. Y te voy a disciplinar ¿para qué? Para que cambies tu conducta. Ese es el fin de Dios. Una conducta que te lleve al futuro y a la esperanza que Él planeó para ti. Lo que Dios hace es significativo. Dios obra en nuestras vidas. Si hay obra de Dios. No todo lo que pasa en tu vida es de Dios. Pero ya viste lo que algunas, y después ojalá sigas estudiando más cosas todavía que Dios hace por ti. Pero todo lo que Dios hace es significativo, es importante, porque es para que logres tu futuro que Él planeó y tengas en esta tierra la esperanza de lograr ese futuro. Dios nos regaló la vida 2 veces, ¿verdad? Primero la existencia y no le conocíamos, y después Cristo vino y nos hizo nacer de nuevo. ¿Y sabes por qué te la dio 2 veces? Para que esta vida segunda que ya tienes, la vivas al máximo que Él planeó para ti. Inclina tu rostro un momento. La vida, la existencia, no la riqueza, no los beneficios de la vida física humana, es la existencia. Dios te dio esta existencia. Aquí estás. No estás muerto, ni eres inexistente. Existes, estás aquí. ¿Y para qué estás? Para vivir esta vida. ¿Qué mejor demostración del amor de Dios que tú estés aquí presente?